El Día de la Virgen de Guadalupe y su historia. ¡Suscríbete, comparte y danos like! Cada 12 de diciembre, millones de personas despiertan con una misma emoción en el corazón. En cada rincón donde se escucha español, en cada hogar donde se reza, en cada persona que ha sentido consuelo, hoy celebramos a la mujer que cambió para siempre la historia espiritual de todo un continente, Nuestra Señora de Guadalupe. Su aparición no fue solo un milagro, fue un mensaje, un abrazo, una promesa. Acompáñame durante los próximos minutos a descubrir la historia real, los hechos, los milagros y el amor que rodea a la Virgen del Tepeyac. Porque este día, más que una fiesta, es un encuentro con una madre. Para entender lo que ocurrió en el Cerro del Tepeyac, hay que viajar al México de 1531. Un lugar herido por la guerra, la caída del Imperio Mexica y el choque entre dos culturas que parecían imposibles de unir. El pueblo estaba dividido, lastimado, desconfiado. En medio de ese dolor profundo, surgió una luz inesperada. Una intervención tan delicada y perfecta que solo podía venir del cielo. Aquí es donde un pequeño indito llamado Juan Diego fue llamado por alguien muy especial. Pero, ¿quién era Juan Diego? Su nombre original era Cuauhtlatoatzin, que significa el que habla como águila. Un hombre sencillo, humilde, trabajador. Viudo, creyente, caminaba largas distancias para escuchar misa. No era un guerrero ni un noble. No buscaba fama ni reconocimientos. Y precisamente por eso fue escogido. Porque Dios siempre elige a los corazones más limpios y simples. Ahora veamos el comienzo de esta hermosa historia. Era sábado, muy temprano, cuando Juan Diego caminaba por el Tepeyac. De pronto, el canto de unos pájaros lo rodeó con una belleza inexplicable. Juanito, el más pequeño de mis hijos. ¿A dónde vas? No temas, hijo. Yo soy la madre del verdadero Dios. Soy María. Señora y niña mía, confese que así es. Mía niña, voy a tu casa en Tlatelolco, a oír la doctrina. Sabe y ten entendido, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Mucho deseo que en este lugar se me haga un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, mi compasión, mi ayuda y mi protección. Porque yo soy vuestra Madre misericordiosa, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis, y de los que me invoquen en sus necesidades, para escuchar sus lamentos, curar sus miserias, sus penas y sus dolores. Señora mía, voy a cumplir tu mandato. Iré al palacio del obispo para decirle tu voluntad. ¡Qué bendición para Juan Diego ser elegido! ¿No lo crees? Juan Diego, después de esto, fue de inmediato a cumplir con lo que María le pidió. La Madre del Cielo, la Virgen María me ha enviado para dar un mensaje al Fray Juan de Zumárraga. El Fray Juan de Zumárraga no lo puede recibir hoy. Pide que vuelva otro día. Escucha, hijo mío el más pequeño. No tengas pena en tu corazón. ¿Acaso pensé que no volverías? ¿Acaso no soy yo tu madre? Señora mía, reina mía, no me creyó muy bien el señor obispo. Te ruego que envíes a uno de los que son estimados, respetados y honrados. Porque yo soy un hombre pequeño, una cuerda, una escalerilla, soy cola, soy hoja. Escucha, hijo mío. Es preciso que tú seas quien lleve mi mensaje. Yo te recompensaré por tu trabajo,
por tu cansancio. Ve de nuevo a cumplir mi voluntad. Al día siguiente, Juan Diego fue de nuevo a ver a Fray Juan de Zumárraga, como le dijo Mamita María. Mi señor, Fray Juan de Zumárraga, ayer yo pasaba por el Tepeyac, y entre el camino, una voz celestial me habló. Era la mismísima Madre de Dios. Ella estaba frente a mí, y me dijo que desea que se le construya un templo en el cerro del Tepeyac, para ahí escuchar a todos sus súplicas, sus penas, sus oraciones y estar cerca de ellos. Muy bien, hijo, pero lo que tú me dices, me gustaría creerlo tanto como tú. Si bien es cierto, lo que tú me dices, dile a la Señora del Cielo que te dé una señal, una prueba para creer. Señora, ya hice tu encargo, pero el obispo pide una señal para creer. Bien, hijo mío. Regresa aquí mañana, y yo te daré esa señal. Juan Diego acepta, sin saber que el día siguiente sería el más milagroso de su vida. Al amanecer del 12 de diciembre, Juan Diego no subió al Tepeyac. Su tío Juan Bernardino estaba gravemente enfermo y él fue a buscar un sacerdote para darle los últimos auxilios. Pero Juan Diego tenía miedo de encontrarse con la señora, porque no había cumplido lo que ella le pidió, volver por la señal. Así que trató de rodear el cerro para evitarla. Pero ella lo salió a encontrar por el otro lado del camino. ¿Qué ocurre, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? Señora mía, mi reina, mi tío está muy grave y voy por un sacerdote. Perdóname, después regresaré para llevar tu señal. Escucha, hijo mío. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Qué más necesitas? No te aflija la enfermedad de tu tío. Ten por seguro que ya sanó. Sube, hijo mío, a la cumbre del cerro. Allí encontrarás flores. Córtalas y tráelas. Hijo mío, esta es la señal que llevarás al obispo. En ellas va mi mensaje. No las muestres a nadie más. Anda, ve ahora mismo. Señor obispo, la Señora del Cielo me mandó a traer esta señal que usted me pidió. El obispo, con profunda emoción, dijo: «Esto viene del cielo». Tomó la tilma con reverencia y la llevó a su oratorio personal. El obispo, conmovido, pidió perdón a Juan Diego por no haber creído antes. Luego, según el Nican Mopogua, desató su manto con lágrimas y suplicó que la Señora del Cielo perdonara su incredulidad. Esa misma tarde, prometió construir el templo que la Virgen había pedido. La tilma quedó ahí, viva, brillante, intacta, con una imagen que no se ha podido explicar con ciencia ni pinceles humanos. Ese día, el cielo dejó una firma, una señal eterna, un regalo que sigue intacto después de casi 500 años. Después de conocer la historia de la aparición de Mamita María a Juan Diego, te cuento los 6 puntos más importantes. Pero antes, suscríbete, danos like y comparte nuestros videos. Continuamos con los 6 puntos. 1. Las apariciones ocurrieron en diciembre de año 1531. 2. El día más especial es el 12 de diciembre, cuando la Virgen da su señal al obispo. 3. La Virgen se dirige a Juan Diego con amor maternal. 4. El milagro de las rosas fuera de temporada. 5. El milagro de la tilma. 6. El milagro de la sanación que Mamita María dio a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. En próximos videos veremos mucho más cosas que tiene que ver con esta aparición de Mamita María. Así que, ¡espéralos! Oración a Mamita María.
Virgencita de Guadalupe, Mamita del Cielo, hoy vengo a decirte con mi corazón de niño que quiero estar siempre cerquita de ti. Así como hablaste con Juan Diego y lo llamaste Juanito, Juan Dieguito, también llámame a mí por mi nombre y ayúdame a escuchar tu voz con amor. Enséñame a ser valiente como él, a obedecer, a confiar y a llevar tu luz a los demás. Virgencita linda, cúbreme con tu manto, cuida mi casa, a mi familia y a todos mis amigos. Que nunca me falte tu cariño ni tu abrazo que todo lo sana. San Juan Diego, amiguito del cielo, ayúdame a tener un corazón sencillo y a decirle siempre sí a la mamita del cielo. Gracias, Virgencita, por quererme tanto y por estar conmigo todos los días. Amén. Suscríbete y comparte. Gracias por vernos. Hasta la próxima.